Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias por mostrar interés, por estar aquí esta tarde de martes, para que os podamos contar, presentar y compartir con vosotros un poco el porqué de este máster de neuropsicología clínica de AMIR Higher Education. Y un poco contaros cuál es el planteamiento, pues cuáles son los puntos fuertes de este máster, qué os puede aportar, ¿no? Qué os puede ofrecer. Y como habréis visto por redes sociales, además de poder presentaros, contaros este máster, tenemos la oportunidad de que además una alumna, bueno, exalumna ya del máster, nos lo cuente en primera persona, ¿no? Cómo lo ha vivido ella, por qué lo eligió, bueno, y que la escuchéis a ella más que escucharme a mí, ¿no? Que esto también es muy importante, el que escuchéis a otros alumnos cómo ha sido para ellos la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, me presento, yo soy María Motos, soy psicóloga con máster en neuropsicología, soy doctora en psicología y soy una de las codirectoras del máster de neuropsicología clínica junto con Alicia López Frutos, que hoy no ha podido estar con nosotros, que es psicóloga especialista en psicología clínica. Entonces, entre las dos dirigimos este máster. Bueno, la bienvenida, obviamente, que ya os la he dado, ¿no? Entonces, os presento un poquito el curso, el máster, para que lo conozcáis, un poquito la programación académica, muy por encima, para que veáis un poco, pues, si os interesa el temario, si cubre vuestras expectativas o qué es lo que necesitaríais de esta formación. Y os cuento también el trabajo de final de máster, un poquito muy por encima también, pero para que veáis, bueno, que también cuánta carga de trabajo, ¿no? Os va a suponer una formación como esta en el caso de que finalmente la seleccionéis, ¿no? O os estéis planteando seleccionarla. Entonces, bueno, como os decía, somos las dos codirectoras del máster de neuropsicología. Las dos trabajamos en la unidad de neurorehabilitación infantil del Hospital de Manises de Valencia, pero las dos, bueno, hemos trabajado también con población adulta, aunque, como os digo, en estos momentos trabajamos mayoritariamente con población infantil. Es un máster de 60 créditos que además aúna tanto el experto de neuropsicología de adultos como el experto de neuropsicología infantil. Y quizás aquí este es uno de los puntos fuertes que considero importantes, ¿no? en este máster. A nosotras nos pasó, bueno, a Andrea también le pasó, luego lo cuenta ella también, a mí ya me pasó hace muchísimos años cuando me hice la formación en neuro, ¿no? Al inicio, que iba buscando, yo quería una formación en neuro de infantil, ¿no? Y lo que me encontraba por ahí era que todas las formaciones eran de neuro mayoritariamente de adultos y todas tenían un poquito de infantil, pues un fin de semana, 2 fines de semana, ¿no? Algo así como muy, muy, muy puntual. Que se me quedaba como muy corto y luego tenías que seguir formándote, ¿no? Mucho en infantil. Entonces, creo que este es uno de los puntos fuertes que os puede o que hay que destacar en esta formación, y es que tiene la misma carga de adultos que de infantil, intentando además con una muy buena coordinación, intentando que no se dupliquen información, es decir, por ejemplo, en funciones cognitivas, si se ha explicado atención, funciones ejecutivas, todo esto, luego en la parte de infantil no se va a volver a explicar ni las mismas teorías, ni las mismas, no se va a sobrecargar esa parte de formación, sino que se intenta profundizar ya en lo que es específico, ¿no? De cada una de las dos poblaciones. Entonces, como os decía, creo que es un poco uno de los puntos fuertes. Esto surgió inicialmente, empezamos con un experto de neuropsicología clínica de adultos, de ahí surgió la idea de poder desarrollar también, ¿no? El experto de neuropsicología clínica infantil y, ¿por qué no?, de aunar ambos, ¿no?, con este título de máster en neuropsicología clínica, ¿no? Como decía, incluyendo estas dos partes. El máster, que es lo que nos ocupa en este webinar de esta tarde, son 12 meses de duración, son 24 módulos teóricos y además incluye talleres prácticos. Los talleres prácticos quedan igualmente grabados. Los módulos teóricos, como no sé si habréis indagado ya o habréis mirado por ahí por redes, son vídeos que están ya grabados con los contenidos teóricos más la, más la información. Los materiales, ¿no? La documentación que apoya esas clases, esos vídeos grabados, y esos vídeos están siempre a vuestra disposición, de manera que os podéis gestionar también la organización, ¿no? La estructura del estudio un poco en función de vuestra disponibilidad, de vuestro resto de vida, ¿no? De vuestra conciliación con el resto de vuestras obligaciones.
Los talleres prácticos sucede lo mismo, se organizan, se avisan con tiempo, son talleres que intentan ser lo más práctico posible, son grabados, estos sí, en directo, o sea, son realizados en directo con el docente que corresponda en cada momento, pero igualmente quedan grabados en la plataforma, de manera que podréis verlos también en cualquier momento, ¿vale? Seminarios prácticos en directo cada 2 meses, esto mismo que estábamos comentando, ¿no? Estas sesiones clínicas, actividades prácticas, los talleres prácticos son como más centrados en temas concretos y los seminarios prácticos en casos. Y luego sí que tenéis un examen cada 2 módulos aproximadamente, dependiendo. Hay algunos módulos que tienen más carga y a lo mejor sí que hay un examen para el módulo en concreto y hay otros que a lo mejor tienen mucha menos carga y a lo mejor cada 3 módulos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de carga, se intenta un poco que sea proporcional a la cantidad de información de contenidos, ¿no? que puedan tener. Exámenes tipo test que los tenéis colgados en la plataforma a disposición también para que los podáis hacer en cualquier momento. Y como os decía, un trabajo de final de máster, que también es un caso práctico o 2 casos prácticos, dependiendo también del grueso, se van cambiando también obviamente esos casos en función de las promociones. Esos casos se analizan y luego se resuelven también un cuestionario tipo test, precisamente pues, que incluye tanto contenidos teóricos como el tema de valoración, de diagnóstico, ¿no? de intervención y toda esta parte. Todo esto se controla a través de la plataforma virtual, donde, como os decía, está el material escrito, las diapositivas, las videoclases grabadas. Os lanzamos también una propuesta de planificación de estudio un poco en función de pues, los temas que son un poco más densos, ¿no? Que hay mayor contenido teórico, pues os anticipamos ya que este tema quizás vais a necesitar más tiempo para prepararlo, ¿no? Para visualizar las clases y estudiarlo, y hay otros que a lo mejor son más breves. Y luego tenemos toda la parte del contacto directo, entre comillas, directo me refiero porque no es en vivo y en directo, pero sí que un contacto ¿no? una manera de seguimiento a través de los foros, ¿no? Con las tutoras, en este caso tanto con Alicia conmigo, que hacemos un poco de conexión con el resto de los docentes del máster, siempre y cuando sea necesario. Como os decía, las clases de contenido y los talleres son en diferido, ¿no? Están grabados en diferido, están subidos a la plataforma, se recomienda verlos siempre en un orden de planificación, pero luego es verdad que en función de si tenéis más formación o menos formación o más experiencia o menos en un tema u otro, los podéis organizar, ¿no? Como vosotras consideréis. Nosotras, las respuestas y el seguimiento en los foros se va a hacer indistintamente que se haya empezado por el tema 1 o por el tema 5, ¿no? Se van a resolver las dudas de la misma manera. Los seminarios prácticos, que son los que son en vivo y en directo y que además quedan grabados, ¿no? Que consisten sobre todo pues, en exposición de casos. Los planteamos un poco, la idea un poco es casos más allá de la teoría, ¿no? Un poco después de haber visto toda la teoría es, bueno, ¿y ahora qué pasa en la vida real, ¿no? Con todo esto. Y lo que os decía de los exámenes tipo test que están también colgados en la plataforma. ¿Qué puntos fuertes podemos presentaros, podemos contaros de qué tiene el máster, ¿no? Y por eso creemos que es importante transmitirlo en un webinar como este. Por un lado, el equipo docente, lo hablaba antes también con Andrea, ¿no? El equipo docente, todos y cada uno de los docentes que hay, tanto en la parte de adultos como en la parte infantil, somos gente que estamos trabajando en la práctica clínica diaria. Entonces, creo que esto es un punto muy importante. No sé si os ha pasado, pues en muchas formaciones, quizás la persona que está transmitiendo, ¿no? El docente que os está contando, tiene muchísima información teórica, ¿no? Muchísima base teórica, pero se nota o percibís que no tiene práctica diaria con niños o con adultos, ¿no? O con personas con demencias, con neurodegenerativas, con trastornos del neurodesarrollo. Esto aquí no sucede. Esto es verdad que los docentes están seleccionados y todos y cada uno de ellos son, digamos, expertos en cuanto a conocimientos y práctica clínica en el tema que os cuentan en el máster, ¿no? La persona que explica la parte del perfil sensoriomotor en los niños con trastorno del espectro del autismo en la parte infantil son terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas que trabajan concretamente con población con trastornos del neurodesarrollo en la práctica clínica diaria, ¿no? Igual que la persona que, pues, el módulo que se encarga de la parte
del entorno escolar en los trastornos del neurodesarrollo, pues es una maestra de PT, y además psicopedagoga, con una amplia experiencia también en todo el mundo de la discapacidad, en los centros de educación especial, ¿no? y todos los modelos educativos que acompañan a los peques que tienen trastornos del neurodesarrollo. Como ya os estaba anticipando, además, el equipo es multidisciplinar, el equipo docente es multidisciplinar. En el máster contamos no solo con psicólogos y neuropsicólogos, obviamente, ya que ¿no? Ese es el foco de nuestro máster. Tenemos docentes que son logopedas, que son terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neurólogos, neuropediatras. Tenemos psiquiatras también, maestros de educación especial y psicopedagogos que os decía, trabajadores sociales. Es decir, hemos intentado incluir a todos aquellos profesionales que si estáis trabajando ya con población infantil o de adultos en daño cerebral, trastornos del neurodesarrollo, os vais a encontrar, ¿no? Con esos profesionales con los que vais a trabajar codo con codo. O si el día de mañana vais a empezar a trabajar en ese ambiente, o los conocéis ya o los vais a conocer, ¿no? Seguro. Entonces vais a estar trabajando pues, con un trabajador social con el que vas a compartir el tema de ayudas sociales, de qué tipo de recursos, discapacidad, dependencia, no todo esto, o con el maestro de PT, indistintamente de la ciudad o de la provincia en la que os encontréis, o incluso del país en el que nos podamos encontrar, pero sí que los maestros de PT, pues todas las orientaciones a nivel psicopedagógico, de adaptaciones, de apoyo escolar dentro del aula, fuera del aula, ¿no? Todo esto creemos que era de vital importancia que en algún momento aquellos que nos formamos en neuropsicología, sabemos mucho de neuropsicología, pero es muy importante, es imprescindible que tengamos en cuenta que el niño es el niño en su globalidad, igual que el adulto es el adulto en su globalidad, ¿no? Y que necesitábamos incluir a todos los profesionales. Obviamente el grueso lo llevamos los psicólogos y neuropsicólogos, pero tenemos a todos los demás docentes acompañándonos en este camino. Por supuesto, de distintas áreas, ¿no? Distintos, tanto el área lingüística, el área de terapia ocupacional, el área de fisioterapia, ¿no? Lo que decíamos. No me voy a detener, pero bueno, tenéis grandes docentes, por si conocéis ya mundo de la neuropsicología, estáis metidos en todo esto, pues María Engadea o Raúl Espert, tenéis gente del mundo de infantil, tenéis a Rosa Sánchez o a Marina de Juan también trabajando en, ay, perdón, se me ha colgado un poco, me ha ido un poquito despacio, el ordenador. En el Hospital de Día Infanto Juvenil, en Alicante, tienes a Carlos Morata, a Laura Herrera, ¿no? A grandes profesionales, y como os decía, de neurología, de neuropsicología. Tenéis gente más formada, como os decía, en infantil, con experiencia más clínica diaria en infantil, gente que trabaja en la práctica privada, gente que trabaja en la práctica pública. Hemos intentado cubrir un poco, ¿no? Todas las opciones, todas las visiones también, como os decía, del mundo, de todo lo que envuelve, ¿no? Ya no al mundo de la neuropsicología, sino al paciente que nos vamos a encontrar, ¿no? En todo esto. Iria, que además formada en terapia sistémica, Joana Pérez, también formada específicamente en daño cerebral, también, ¿no? En terapia integral, cognitivo-conductual. Bueno, como veis, tenemos grandes docentes profesionales. Disculpar, que me va bastante lento al pasarlo. Tenemos gente de todos los puntos del país, obviamente, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, ¿no? Como os decía, gente muy formada, gente con mucha experiencia también en investigación, en laboratorio, en medición, en empíricos, en longitudinales, en transversales, ¿no? En toda la parte más de investigación, pero que obviamente siguen siendo profesionales que trabajan en la práctica clínica, ¿no? Gente que además lleva la docencia, ahí tenéis a Alicia López, que es, como os decía, la otra codirectora del máster, o Alma Bueno, ¿no? Gente que lleva muchísimos años en la docencia ya de estudios superiores, ¿no? Tanto, bueno, de grado, por supuesto, pero también de máster. Tenéis a Lucía Zumárraga, que es la directora, ¿no? de uno de los centros más importantes en daño cerebral infantil en Madrid, o Víctor Machado, fisioterapeuta pediátrico, especialista además en terapia acuática. Tenéis logopedas, como os decía. Voy a ver si consigo pasar de una manera un poquito más rápida, porque la idea no era detenerme tanto. Me vais a disculpar, por favor. Ay, no sé por qué va tan despacito. Mira, no sé si
Voy a salir de aquí. Como os decía, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, gente con muchísimos años de experiencia y lo que os decía, ¿no? Más allá de toda la formación teórica que obviamente la tienen y que hay gente muy potente, hay formación teórica en nuestro país, sobre todo la importancia de la experiencia práctica, ¿no? De que son gente que os cuentan casos reales, Águeda, especialista además en toda la parte de oncología pediátrica, bueno, y me tenéis a mí que ya me he presentado antes. Y como os decía, cada uno de nosotros impartimos el módulo en el que, en principio, tenemos más experiencia, ¿no? Tenemos logopedas especializadas en miofuncional, en sistemas alternativos de comunicación, tanto en daño cerebral como en trastornos del neurodesarrollo. Tenéis a Olivia Prades, tenéis a María Jesús Yuc, que también son especialistas, en este caso además una en la práctica privada y otra en la práctica pública, ¿no? Como os decía, tenemos una tremenda variedad de docentes, que esto es algo que creo que también es uno de los puntos fuertes, ¿no? Que os decía, es la gran variedad que tenemos en cuanto a especialistas, pero además es verdad que alguno de los docentes puede repetir módulo, porque pueden estar relacionados entre ellos, ¿no? Ana Fátima Gómez, especialista en todo el tema de trauma, negligencia, maltrato en la infancia; María López, especialista en psicología clínica infantil, además formada en toda la parte también de MDR, de formación básica en terapia familiar, ¿no? Todo lo que os decía que es tan importante, ¿no? Para la práctica diaria desde la neuropsicología pediátrica. O Leonor Climent, especialista en logopedia, bueno, es logopeda, especializada además en intervención logopédica, con gran formación en discapacidad intelectual, en trastornos del neurodesarrollo. Sonia de Lama, con su propio centro también, por supuesto, aquí en Valencia, el Centro Banner, terapeuta ocupacional, que además con muchísima experiencia. Tenemos profesionales, como os decía, de la neuropediatría, Laura Cuesta, Mila Fuentes, de la psiquiatría infantil, con muchísimos artículos, publicaciones, formaciones relacionadas con el ámbito, en este caso las dos profesionales pediátrico, ¿no? Pero las anteriores. Carmen Casas, si conocéis el mundo de la terapia familiar sistémica, es uno de los nombres que aparecen por excelencia, ¿no? En nuestro país. Tenemos la grandísima suerte de contar con ella también. Inmaculada García, os decía, maestra de pedagogía terapéutica, licenciada en psicopedagogía, una de las responsables del módulo del entorno escolar. Cristina Abel, especialista en discapacidad intelectual, es una una de las autoras de uno de los libros maravillosos también de discapacidad intelectual relacionado con neuropsicología, junto con Susana Esteva. Luis Pérez de la Maza, que además si habéis trasteado por plataforma Orange, Fundación Orange y estas cosas, uno de los docentes también de muchas de las formaciones que hacen en Orange, un especialista en nuevas tecnologías, ¿no? Y era también uno de los puntos que teníamos que incluir, ¿no? Como no podíamos cerrar la formación si no incluíamos una partecita pequeña, por lo menos, de APPs, de aplicaciones relacionadas. Virginia Pérez, trabajadora social, toda la parte de ayudas. Remedios Melero, psicóloga general sanitaria, especialista también en toda la parte educativa, de trastornos del aprendizaje. Tenéis a continuación, sí que voy a dejar de compartir un segundo y lo voy a pasar así rapidito esta parte, si os parece, y os lo cuento así más rapidito y así podemos pasar a poder escuchar, uy, perdonad, escuchar también la opinión de Andrea, ¿no? Que como os decía, es una de las partes que considero importante en este caso. Ya digo, dejadme un segundo que abra y no se me olvide ninguno de los módulos, todos en orden, ¿no? Concretamente, para poder por lo menos nombrároslos y que veáis. De todas maneras, es una información que cualquiera de vosotros, si la necesitáis por escrito, la queréis por escrito, la podéis solicitar en redes sociales, tanto en amir.psicología como en Amir Higher Education. Podéis solicitar a través de Instagram, por ejemplo, ¿no? Podéis pedirle toda esta información y os la facilitarán, por supuesto, para que la podáis tener, ¿no? Un poco la guía docente de los temas, de los módulos, y podáis valorarla con más detenimiento. Pero bueno, por contaros un poco,
pues la parte del experto de neuropsicología infantil, pues por supuesto incluimos una introducción, conceptualización de toda la parte de neuroanatomía, ¿no? De esa necesidad que además la cuentan tan maravillosamente en el máster, con técnicas complementarias de evaluación también, todo lo que es electroencefalograma, resonancia magnética, una base, que aunque no seamos radiólogos, ¿no? Pero necesitamos tener una base, saber de lo que estamos hablando. Luego una gran conceptualización de todas las funciones cognitivas, desde atención, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, praxias, gnosias, ¿no? Para intentar conceptualizar y partir de una misma base. Conceptos básicos de evaluación en neuropsicología infantil, toda la parte de herramientas, pero no vistas desde una sucesión de test, que creo que no es importante, ¿no? Sino que la perspectiva es, vale, ¿yo cómo evalúo? ¿No? ¿Qué tengo que tener claro para conseguir evaluar? Y luego ya empezamos como con los módulos temáticos, ¿no? Empezamos con daño cerebral prenatal, perinatal y postnatal, por supuesto. Dentro del postnatal, os decía antes que no solamente traumatismos craneoencefálicos o ACV, sino también la parte de oncología pediátrica o desarrollo cerebral, perdón, o consecuencias de vivencias traumáticas, ¿no? Negligencia, maltrato y toda esta parte. Tenemos también un módulo transversal de daño cerebral que incluye toda la parte de deglución, de alteraciones en el lenguaje, ¿no? Esta parte de logopedia que consideramos imprescindible también. Un séptimo módulo de trastornos del neurodesarrollo que incluye pues, todas las cajitas de trastornos del neurodesarrollo dentro del DSM-5, desde trastorno del espectro del autismo, TDAH, discapacidad intelectual y dificultades del aprendizaje. Un módulo también de epilepsia y otros trastornos asociados que profundizarán tanto la neuropediatría, el área de neuropediatría como el área de neuropsicología. Un apartado también de farmacología para neuropsicólogos, ¿no? Como os decía, pues una base, por lo menos, que sepamos de qué estamos hablando, de qué nos están hablando cuando nos hablan de fármacos en nuestros niños, que lo imparte una de las psiquiatras, ¿no? La doctora Mila Fuentes. Y luego la importancia del contexto, y ahí incluimos tanto el contexto familiar, el contexto escolar y el contexto social y comunitario. Y ese último módulo que os decía de neuropsicología infantil y nuevas tecnologías, ¿no? Toda esta parte. Y luego ya entramos a toda la parte de adultos, que hacemos como una breve introducción en la neuropsicología de adultos, la importancia de las habilidades y destrezas del neuropsicólogo clínico, un módulo también de métodos de investigación en neurociencias, de esa estructura y funcionamiento del sistema nervioso ya pensando en el adulto, métodos y técnicas en neurología, daño cerebral adquirido en el adulto, eh, alteraciones neurológicas en pacientes neurológicos, tanto las neurodegenerativas, demencias, epilepsia, infecciosos, inflamatorios, las alteraciones neurológicas relacionadas con problemas de salud mental, ¿no? Toda la parte de TOC, de ansiedad, trastornos de sueño, TEP, esquizofrenia. ¿Qué tiene que decir aquí, ¿no? La neuropsicología, que también sabemos ya de un tiempo a esta parte que tiene mucho que decir, y psicofarmacología de la parte de adultos, igual que de infantil, y la parte final de evaluación neuropsicológica, métodos y técnicas de intervención neuropsicológica centrada en adultos y elaboración de informes, ¿no? Está es un poco contándolo así, ya digo, de manera como muy rápida, pero sí que porque tengáis una visión de cuáles son, ¿no? Las áreas, los temas que incluimos tanto en una parte como en la otra. Os vuelvo a compartir la pantalla para poder hacerlo de una manera más detenida esta última parte, a ver si lo consigo de nuevo. Disculpad, que esto funciona un poco mi conexión. A ver si consigo que se cargue. Sabemos todos que el online, ¿no? Y todo esto es maravilloso hasta que las conexiones pues fallan o funcionan un poco regular, ¿no? Esta parte. Me voy un poquito a esta última parte que os quería comentar. Para también tranquilizar el tema de la carga o la presión que puede suponeros, ¿no? A nivel de trabajo real, como os decía, son un montón de módulos porque cada uno es específico, ¿no? De todas esas partes que queríamos incluir. Dentro de esos módulos, como os decía, no todos tienen examen, sino que muchos son cada 2 módulos, ¿no? Puede ser un examen.
pero sí que al final de todo el máster sí que tenemos un trabajo final de máster, pero como os decía, está en la plataforma web, es un caso con preguntas tipo test de 4 alternativas, donde se busca intentar llevar a la práctica o intentar aunar, ¿no?, todos los conocimientos. El caso puede ser tanto de infantil como de adultos, puede ser de neurodegenerativas, puede ser de daño cerebral adquirido en adultos o en infantil, ¿no? Dependiendo, se puede tratar de un tema, de un caso clínico u otro diferente. Y cuando acabáis todo esto que tenéis, pues tenéis un título de máster universitario que está emitido por la UDIMA, por la Universidad de Distancia de Madrid, y, por supuesto, el diploma emitido por AMIR Psicología. El título es expedido por la universidad, por la UDIMA, como os decía, la Universidad de Estancia de Madrid, reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, posiciones, comités evaluadores, carreras profesionales. Es un máster universitario, como os decía, que tiene 60 créditos de carga lectiva y oficialmente son 1.500 horas. Creo que es una formación, como os decía, muy específica, muy exhaustiva sobre probablemente las dos grandes partes, ¿no?, de esta neuropsicología, que es con la que nos encontramos cuando luego trabajamos en la práctica clínica, el mundo del adulto, digamos, y el mundo infantil, que sabemos que se encuentran en algunos puntos, pero obviamente que son claramente diferentes, ¿no?, en este sentido. Y la parte, como os decía, de tener grabadas las clases, y poder gestionaros vosotros más allá de nuestra planificación o nuestra propuesta de planificación, ¿no?, poder gestionaros la estructura, la organización conforme necesitéis. Una semana tienes más disposición, puedes hacerte 2 módulos, pero sin embargo otra semana tienes menos tiempo para dedicarle porque tienes más faena en el trabajo, porque estás estudiando otro máster. Entonces esa semana puedes un poco dejarlo más de lado, ¿no?, dejarlo un poco más apartado y a la semana siguiente poder retomar. Es decir, no tienes unos tiempos para cada uno de esos módulos. Como os decía, sí que tienes el tiempo en global, ¿no?, esos 12 meses para poder finalizar el máster. Y ya para antes de darle paso a Andrea, yo quería plantearos el porqué, ¿no?, el porqué, o el por qué considero importante esa formación en neuropsicología en general, ¿no? Necesitamos tener grandes profesionales formados en neuropsicología. Llevamos muchísimos años sabiendo que la neuropsicología era importante, faltó llegar a ponerle nombre, ¿no?, en su día, pero bueno, esto es algo de que estamos antes de Cristo. Hace muchísimos años ya se sabía que si le pasaba algo al cerebro, a la persona le pasaba algo. Con lo cual luego, bueno, pues poco a poco esto fue tomando forma, ¿no? Y la neuropsicología en realidad lo que estudia son las relaciones entre el cerebro y la conducta y el cerebro, ¿no? Al final, ¿qué le pasa a nuestro cerebro para comportarnos de una manera concreta? ¿Y qué puedo hacer yo desde fuera, ¿no? Esa intervención, esa rehabilitación, esa estimulación para poder volver. Si os parece, luego las preguntas se quedan en el chat y luego las vamos respondiendo, ¿vale? Que acabo de ver una pregunta salir por ahí, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Vale, ahora en cuanto acabemos esto, las vamos respondiendo. Entonces, lo que os decía, ¿no?, esa parte de experiencia, de práctica, de estimulación, de rehabilitación, de trabajo, cómo puede también modificar, ¿no?, mi cerebro, esa importancia. Tenéis ahí, bueno, estaréis cansados de que os lo contemos y todo esto, pero lo importante es que la neuropsicología engloba muchas cosas, ¿no? No solamente concepto teórico, pero la neuropsicología tiene mucho que ver, y tiene mucho que decir, tanto en diagnóstico como en intervención, como por supuesto en docencia y en investigación, ¿no? Y gracias pues a todos vosotros que seguís formando, ¿no?, y seguís mostrando interés por esta rama de la psicología, que por supuesto, pues para mí es tan apasionante, pues seguimos creciendo, ¿no?, realmente en el campo de la neuropsicología, porque como os decía, al final somos genes y somos los genes, ¿no?, hacen que nuestro cerebro esté formado de una manera determinada, ¿no? En ese momento de gestación se está construyendo de una manera concreta. Ese cerebro lo que hace es que nuestra cognición, nuestras funciones cognitivas funcionen de una manera determinada y eso lo que hace es que nuestra conducta se manifieste de una manera u otra. Siempre decimos en clase, si pudiésemos abrir la cabeza de las personas, comprobar que todo está bien, que las neuronas se hablan entre ellas y de manera correcta, no pasaría nada. Oye, perfecto, volvemos a cerrar y todo está ok. Pero claro, eso obviamente no es una broma, pero no tenemos manera de comprobar si el cerebro funciona de una manera o de otra, cómo podemos intentar, ¿no?, modificar esas conexiones neuronales más que observando y analizando la conducta, ¿no?, y de ahí pudiendo intervenir sobre ella, ¿no? Por eso es tan importante esta formación.
Además, en los últimos años, ¿no? Tenemos muchísimas, tenemos ahí 4 puntos claves, ¿no? Que diría de toda esta formación, de la necesidad de formarnos en neuropsicología. Por un lado, toda la parte de herramientas de diagnóstico, por supuesto, a nivel de radiología, de neuroradiología, ¿no? Y toda esta parte, que obviamente son muy importantes y que nos ayudan a diagnosticar, y por supuesto, a pautar intervenciones, a nosotros no, a los profesionales, ¿no? A los radiólogos, a los cirujanos, a los neurólogos, les ayudan a establecer, pero muchas veces no tenemos suficiente con esa información, ¿no? Hay veces que necesitamos otro tipo de herramientas y ahí estamos nosotros para poder trazar perfiles cognitivos, perfiles neuropsicológicos que ayudan además en muchos de los diagnósticos que no tienen pruebas médicas a día de hoy y que dudamos mucho que puedan llegar a tenerlas. No lo sé, igual dentro de 40 años se habla de otra cosa o dentro de 100, pero trastornos del aprendizaje, del lenguaje, prácticamente los de la infancia, ¿no? La mayoría de ellos no tenemos una prueba, una herramienta médica para poder diagnosticar. O las demencias, ¿no? Las neurodegenerativas, aunque se puedan diagnosticar con biopsia, obviamente biopsiamos cerebro cuando la persona ya no está en vida. Por tanto, mientras tanto, el diagnóstico se hace por el perfil neuropsicológico, ¿no? Al final, si no fuese así, si tuviésemos un diagnóstico concreto, ya tendríamos la bola mágica, ¿no? Para trazar el camino y sabríamos qué hacer con esa persona, pero sabemos que no es así tampoco, porque tener un diagnóstico concreto tampoco implica que su intervención siempre va a ser la misma. Ojalá fuese así de fácil, pero no lo es. Por tanto, necesitamos, ¿no? Esas herramientas para poder evaluar de una manera real, ajustada, ¿no? Entonces, como os decía, pues bueno, esto no es real y por tanto necesitamos seguir formándonos, seguir desarrollando herramientas de evaluación adaptadas, ¿no? A cada uno de los casos concretos. Y porque además tenemos otra parte que cada vez más están creciendo muchos diagnósticos, ¿no? Relacionados con la neuropsicología, entre ellos los trastornos del neurodesarrollo, cada vez se diagnostican más, cada vez necesitamos más tener formación en todo esto. Además, evidencia de alteraciones neuropsicológicas en trastornos no neuropsicológicos inicialmente, ¿no? Os decía, trastornos relacionados con salud mental, que la bibliografía, los estudios ya nos dicen que además también tienen un perfil neuropsicológico claro, ¿no? Y que también se puede trabajar esa parte a nivel de intervención. La esquizofrenia es uno de los ejemplos claros que está teniendo mucho movimiento, ¿no? En este sentido. Que además necesitamos, es importante mejorar las funciones cognitivas de los distintos trastornos, la necesidad de determinar, como os decía, un perfil cognitivo de debilidades y de fortalezas, ¿no? Para potenciar, para ajustarnos a la intervención de tanto de los adultos como de los niños y una mayor evidencia de la eficacia de esas intervenciones. Siempre decimos de broma, sorpresa, la neuropsicología funciona, ¿no? Cuando de repente pautamos una intervención, se trabaja a nivel neuropsicológico y la persona, sorpresa, mejora, ¿no? Esto está basado en una realidad y en una evidencia clínica y en una evidencia científica. Surgimiento de nuevas técnicas, de estrategias, de recursos. Un punto muy importante y es que si algunos de vosotros todavía no estáis en el ejercicio profesional, eh, probablemente muchos de vosotros hayáis pasado o estéis pasando o vayáis a pasar por el trabajo con personas de la tercera edad, ¿no? Personas en los últimos años probablemente de su vida, porque cada vez nos encontramos en una población también más envejecida y por tanto también hay cada vez más diagnósticos de trastornos neurocognitivos. Es una parte, ¿no? De la neuropsicología muy importante y en la que también tenemos mucho que decir. Y como no, esa parte de diagnósticos del neurodesarrollo, de trastornos del neurodesarrollo. Y después de, bueno, toda está un poco una brasa, ya creo que habéis percibido, si no me conocíais ya me habéis conocido y que, bueno, por supuesto me gusta mucho y creo que es muy importante esta rama de la neuropsicología. Desde el día que me la presentaron, uno de los docentes además que tenemos la suerte tremenda de contar con él en el máster, Raúl Espert, ¿no? Y el día que Raúl Espert me descubrió la neuropsicología, para mí fue un cambio en mi vida profesional, diría personal también, un antes y un después. Entonces, bueno, ahora tenemos a Andrea Boyer, es una de las exalumnas, bueno, además es profesional, por supuesto, es psicóloga general sanitaria, máster en neuropsicología, trabaja con población pediátrica, ella sí, muy especialista en pediatría, en trastornos del neurodesarrollo, en peques con daño cerebral, con distintos diagnósticos también médicos. Entonces, luego yo le voy a lanzar 3 preguntitas así como grandes y luego si queréis le preguntáis ya lo que queráis, ¿vale? Entonces, hola Andrea. Hola, buenas Buena. tardes.
Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos y por estar aquí dando tu opinión, ¿no? sobre esta formación. Entonces, una de las preguntas que creo que igual les resulta interesantes es ¿qué te llevó a formarte en neuropsicología en general, ya no solo en este máster, sino por qué neuropsicología? Pues la verdad que en general, desde que acabé mis prácticas en el máster de Psicología General Sanitaria, conocí ahí la neuropsicología y dije, sí o sí, quiero enfocarme en este camino, pero me costó muchísimo poder encontrar una formación específica en el caso de infantil. Porque sí que es cierto, como os había hablado antes María, que hay un montón de formaciones de neuropsicología, pero concretamente de infantil era como que era un módulo de infantil o un poquito por encima y encontrar algo específico para poder formarme, porque yo sí que tenía muy claro que quería esta parte de infantil. Y al final poder comprender el impacto de cómo las distintas experiencias y contextos pueden influir en el desarrollo de los peques, me parecía fundamental esta formación en neuropsicología. Genial, ¿no? Esa vivencia, creo que ahí tenéis esa parte de infantil, porque además es que ha sido casualidad, pero ella tenía muy claro, ¿no? Muchos de vosotros igual no tenéis claro todavía si es infantil, si es adulto, os gusta en general, ¿no? Toda la psicología o la neuro en general, o muchos igual empezáis con una cosa y acabáis en otra, o igual ya os ha ido pasando, ¿no? Pero Andrea es verdad que lo tenía muy claro, ¿no? Desde el inicio y esa parte, pues, ¿no? Como os acaba de compartir para ella era importante en esta formación. ¿Qué puntos fuertes destacarías de este máster, Andrea? A ver, yo destacaría como tres puntos fuertes. El primero y fundamental es la flexibilidad que tienes de hacerlo de manera online, porque sí que es cierto pues, que al compaginarlo con la práctica clínica, pues muchas veces te van cambiando de horario cada semana, tienes un horario diferente y comprometerte en un horario, pues a veces era bastante complejo. Así que poder hacer desde la comodidad de casa, ver, pues mira, hoy puedo ver una clase, pues la semana que viene puedo ver tres. La verdad que eso ha sido una ventaja y sobre todo también que la carga lectiva al final, como los exámenes los ibas haciendo como por módulos o por grupos de módulos, no tenías tampoco una temporada de ahora tengo que hacer exámenes, solo me puedo dedicar a los exámenes, sino que te lo podías organizar un poco según, en mi caso, según mis necesidades en cada momento, de, pues mira, ahora en vacaciones puedo aprovechar un poquito más. Y la verdad que eso me pareció fundamental para poder para elegir este máster. Luego, por otra parte, también el enfoque integral, de que hablara tanto de infantil como de adultos. Sí que es cierto que yo tenía muy claro que quería dedicarme a infantil, pero también me parece muy importante poder tener esa visión de la parte de adultos. Y luego, por otro lado, pues como ha dicho María, que los profesionales estaban formados en distintas especialidades. Sí que es cierto que el mayor grosso de la formación lo llevan psicólogos o neuropsicólogos, pero poder conocer también la perspectiva de otros profesionales que en la práctica clínica trabajamos a diario con ellos, que no es decir que yo vaya a trabajar una disfagia, pero al menos si tengo un paciente que sospecho que pueda tener una disfagia, puedo hacer una derivación como con mucho más sentido. Y al final me parece fundamental también conocer qué hacen también mis compañeros, porque normalmente un peque en este caso o incluso un adulto no trabaja solo desde el área de neuropsicología, pues también puede ir a logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia y luego también pues toda esta parte de, es fundamental la coordinación con los docentes cuando trabajas con niños, entonces también me parece fundamental qué hacen en el colegio, qué enfoque tienen. Así que esta parte de poder compartir con otros profesionales me ha parecido muy interesante. Genial, no está preparado, ¿eh? De verdad que aunque nos escuchéis, no está preparado. Andrea es verdad que lleva mucho tiempo ya trabajando, ¿no? Y creo que ese es uno, o creo que es por eso, ¿no? También eligió este máster, porque cuando estás trabajando en cualquier, sea en el ámbito de la neuropsicología o no, pero si estás ya trabajando, ¿no? Y tienes unas responsabilidades, digamos, con unas franjas horarias establecidas, ¿no? Como decía Andrea, pues la posibilidad de estar comprometido con ir todos los viernes o todos los sábados a clase de tal hora a tal hora, pues hay veces que, claro, os resulta muy difícil, ¿no? No es factible. Entonces, con este formato, pues resulta más llevadero, ¿no? El poder tomar esta opción. Y luego también, Y perdón, destacar la parte de la clínica, que al final no es solo que te dicen, por ejemplo, a nivel de evaluación, que te nombran todas las escalas, sino que también te enseñan a sacarle jugo a esas escalas. Porque muchas veces, pues pasar una escala es muy sencillo, te lees un manual, pero dices, vale, ya tengo las puntuaciones, ¿y ahora qué?
Y aquí sí que me ha gustado mucho que en todas las escalas pues te ponían un ejemplo de, mira, esto es un caso, vamos a analizar los resultados. Y eso me ha parecido muy interesante también. Ese punto es muy importante, ¿no? Insistimos mucho en todo el máster que pues no somos pasadores de test, que, ¿no? Que un test lo puede pasar cualquiera, incluso lo puede corregir cualquiera, pero luego interpretarlo, ¿no? Y como os decía, esto al final lo da que cada uno de los docentes está cansado de pasar ese test y está cansado de ver perfiles diferentes, ¿no? Y puede contar, pues mira, en este tipo de trastorno del neurodesarrollo o en este tipo de diagnóstico médico es más frecuente que encontremos mayor alteración aquí o menor alteración aquí. Fíjate que cuando pues es más heterogéneo o es más homogéneo, pues es más fácil que, ¿no?, nos esté llevando a esto o a lo otro. Entonces, esta parte que os decíamos de que ayudamos al diagnóstico, ¿no?, a llegar a un diagnóstico, hace referencia precisamente a esto. Genial esa puntualización, tienes toda la razón. Y bueno, un poco para cerrar esta experiencia, por qué dirías que es importante formarse de manera específica, ¿no?, en neuropsicología? Total, si ya somos todos psicólogos, ¿por qué formarse en neuropsicología? Porque al final también es una formación muy específica, que sí que es cierto, pues que todos somos psicólogos, tenemos esa base, pero ir un poco más allá de comprender también esas funciones cognitivas, de no decir solo voy a trabajar la atención, sino por qué tiene dificultades a nivel atencional, como ir rasgando un poquito más de comprender también el funcionamiento del cerebro de nuestros pacientes, de el por qué, para qué estamos haciendo determinadas intervenciones, me parece algo fundamental que solo se puede abordar desde la neuropsicología, en nuestro caso, en nuestra práctica clínica. Exacto, ¿no? Esa parte, bueno, como veis, Andrea vive un poco la neuropsicología también, pues como yo, ¿no? Al final, la neuropsicología es dentro, siempre decimos los neuropsicólogos, somos psicólogos ante todo, ¿no? No se nos tiene que olvidar esto, que somos psicólogos, pero es verdad que la neuropsicología es otra parte, pues como tantas otras, ¿no? Como la gerontología, como tantas otras ramas, tantas otras especialidades que necesita que precisa, o como cuidados paliativos, ¿no? O como que necesita una formación muy específica, y no quiere decir que olvidemos todo lo demás, pero que sí que profundicemos, ¿no?, muy mucho en todo esto, ¿no? Desde el cerebro a, ¿no?, desde genes, cerebro a las funciones cognitivas y la conducta, y luego la vuelta al revés, ¿no? Como la conducta también puede modificar todo esto. Entonces, pues con esto no sé, Andrea, si quieres aportar algo más, contarnos algo más o algo que yo no te haya preguntado. Y Yo creo que tenemos todo, que la verdad que a nivel de carga lectiva es bastante factible si te organizas bien. También te dan ese apoyo de que ya te dicen más o menos cómo te podrías organizar, pero la verdad que sobre todo destacar esa parte de poder, la flexibilidad que tienes para poder hacerlo un poco adaptado a tus necesidades. genial, genial. Pues eso, hemos destacado prácticamente las mismas cosas, pero bueno, está bien, eso quiere decir que cuando creamos el máster, ¿no? Pues algo debimos hacer bien porque ha llegado, ¿no?, a los alumnos que estaban o que lo están realizando o que ya lo han realizado. Han preguntado por el chat si es máster oficial o propio. No, es máster propio. Oficiales de neuropsicología hay muy poquitos. Y oficiales de neuropsicología tienen el problema sobre todo del tema horario, ¿no? Del tema de la presencialidad o de la carga horaria Entonces, bueno, por eso digo, es una perspectiva distinta en el sentido de no es un título oficial, pero te permite poder compaginarlo con otras cosas. Como complemento de formación de alguien que ya tenga una experiencia previa o que esté intentando iniciarse creo que sí que aporta, ¿no?, toda esa otra parte. Si preguntabais lo de oficial por de cara a doctorado o todas estas cosas, es verdad que al no ser oficial no permite o no facilita, ¿no?, el acceso a doctorado. Realmente es un máster, ¿cómo decirlo?, de los que haces porque quieres aprender. No sé si me explico. O sea, de los que haces porque, dejando el título a un lado, más allá de que obviamente tienes un título de máster, pero quieres aprender en neuropsicología y en vez de ir buscándote formaciones por separado, hemos intentado aunar
todas esas formaciones por la comodidad de tenerlo además todo en una misma plataforma, todo con una correlación, ¿no? entre los temas y intentando, como os decía, no duplicar tampoco contenidos, ¿no? De uno a otro. Disculpa, he tenido problemillas para entrar en la reunión en su hora de inicio. No sé si había una diapositiva de los módulos que contiene, por si podría ponerla. Entiendo, muchas gracias por responder. Nada, Antonio, a ti. Pues, ¿sabes lo que pasa, Oriana? Que lo he hecho regular y había preparado las diapositivas por módulos separados, entonces no tengo una diapositiva resumen. La verdad es que para la próxima lo pensaré de esa manera, ¿vale? Muchísimo más práctico. No tengo una diapo resumen en la que se vean todos los módulos. De todas maneras, yo creo que si entráis por la o sea, por la página web, seguramente sí que podáis acceder, ¿no? a la guía docente, que os la podáis descargar incluso, y si no, si la pedís por Instagram a amir.psicología o amir.highereducation, a cualquiera de las dos, las compañeras de marketing y de admisión estarán encantadas de poder proporcionároslo. Nada, a ti, gracias. De todas maneras, nos han comentado también las compañías de marketing que como os habéis inscrito, ¿no? Y habéis dejado vuestra dirección de correo, se os mandará el enlace para aquellos que habéis entrado un poco más tarde, ¿no? a la sesión o que hayáis podido tener algún problema de conexión o de lo que sea, se os mandará el enlace para que podáis ver este webinar completo y ahí también tenéis el acceso directo a poder solicitar más información o a que os puedan resolverla si tenéis dudas como más concretas en cuanto a verlo ya escrito, ¿no? A ver la información que sé que muchas veces necesitamos también verlo escrito todo para organizarnos mejor. No sé si tenéis por ahí más preguntas o queréis, no sé, o queréis compartir algo. Pero sí que aunque sea a título propio, está totalmente avalado para el ejercicio profesional, ¿verdad? Sí, sí, claro. Está reconocido por la UDIMA, está avalado por la UDIMA, como decía antes, por la Universidad a Distancia de Madrid. Y sí, claro, para el ejercicio profesional. De hecho, es que, como sabéis, a día de hoy en neuropsicología, bueno, está la acreditación, pero es verdad que todavía no tenemos una especialización en neuropsicología como la especialización clínica del PIRS. Probablemente en algún momento de nuestra existencia eso saldrá, pero a día de hoy no hay, es decir, somos muchos neuropsicólogos ya en este país, bueno, y por supuesto en todo el mundo, y probablemente ¿no? cada uno de nosotros tenemos una formación distinta. Todas las clases se pueden ver grabadas o hay alguna obligatoria en directo. No, se pueden ver todas grabadas, no hay ninguna obligatoriedad de verlas en directo. Sí que, como os decía, las sesiones clínicas, que son las que son cada 2 meses de infantil y de adultos, se van alternando, o sea que al final en todos los meses prácticamente hay o una u otra. A lo mejor un mes coincide que una es el día 1 y otra el día 31, ¿no? Me refiero, pero vamos más o menos es con una distancia de un mes entre una y otra. Estas son las que si podéis, os animamos siempre a que las veáis en directo, porque además es mucho más entretenido también para el docente y mucho más provechoso para vosotros, porque pues ponemos casos, pues se ven ejemplos concretos. He leído que se puede hacer de 8 a 12 meses, entonces podría acabarlo en 8 o es obligatorio en 12. Buena pregunta, Alba. La verdad es que creo que en principio son 12. Desconozco si se puede acabar antes. Creo que esa pregunta la podéis hacer por Instagram, como os decía, a cualquiera de los dos perfiles. Se lo consultáis a las compañeras de marketing o de admisión y ellas os responderán mucho mejor. Entiendo que igual porque tienes prisa o porque, ¿no? Igual. Bueno, ¿sería viable compaginar el máster con la preparación PIR o es más recomendable dejar el máster por no haber sacado el PIR? Gracias. A ver, bueno, primero, mis felicitaciones por ser una de las valientes que se está preparando el PIR. Por supuestísimo, ¿eh? Eso es lo primero, Paula. Yo creo que sí, yo creo que son compaginables. Yo creo que sí que puedes, ya digo, porque no tiene nada que ver, ¿no? La dinámica del PIR, obviamente que sí que no es como mucho más estructurado. Creo que si te gusta mucho la neuro, incluso te puede servir un poco como, bueno, voy a airearme un poco, ¿no? Voy a desconectarme un poco de toda esta otra parte que tengo como tan obligatorio, ¿no? Que me lo tengo, ¿no? No quiero decir que el PIR no nos guste, obviamente, para nada, pero sí que como cuando te metes en la formación del PIR ¿no? Vas tan cuadriculado todo porque vas a tiempos,
bueno, pues a veces, ¿no? Vale la pena desconecto y me voy a otra cosa de neuropsicología, o sea, también de psicología, pero de la parte de neuro, y me permite también un poco también, ¿no? Unir cosas y ver otra perspectiva, ¿no? Y todo esto que hablábamos pues de la esquizofrenia, la parte neuropsicológica, todo esto te permite complementar. Pero sí, yo creo que es compatible. Sí, no creo ¿no, Andrea? ¿Tú qué Sí, piensas? y además hay contenidos que son comunes, que Claro. vas a hablar de trastornos del neurodesarrollo que también lo vas a lo vas a estudiar en el PIR. Entonces, la verdad que sí que lo veo factible. Claro, incluso esa parte, ¿no? Trastornos del neurodesarrollo que en el PIR pues pasas como muy de puntillitas, ¿no? Pues aquí fíjate que tienes todo un módulo entero para trastornos del neurodesarrollo, para TEA, para discapacidad intelectual, TDAH, o sea que esa parte casi que en el PIR te la puedes medio saltar, ¿no? Y quedarte con las preguntas claves y aquí vas a profundizar mucho más. A ver, Oriana pregunta, ¿hay profesionales de la neuropsicología que me comentaron que sin el máster en Psicología General Sanitaria no se puede ejercer de neuropsicólogo? ¿Es así? Es que me dio un poco el ser habilitante o que te permita trabajar de neuropsicólogo, por si me podría resolver esta duda. Y alguien más, además, ¿no? Mireia también pone un corazón que apoya la moción y apoya la pregunta, me imagino. A ver, efectivamente, a día de hoy, tal y como está la normativa, ¿no? Ya desde 2014, 15, por ahí rondábamos, ¿no? La única, la única titulación que te permite ejercer en el ámbito clínico privado es el título de psicólogo general sanitario. Es decir, para poder ejercer en la práctica privada como psicólogo, tienes que tener sí o sí el psicólogo general sanitario o estar habilitado, ¿no? Tener la habilitación. La habilitación éramos aquellas personas que en cierto momento pues acreditamos X años de experiencia, X créditos de formación. Bueno, esta parte de que se acreditaba que tú tenías toda esa formación que te permitía ser psicólogo general sanitario, bueno, habilitado sanitario, ¿no? En realidad que tampoco es exactamente lo mismo. Pero a día de hoy sí tienes que ser psicólogo general sanitario para poder ejercer en la práctica clínica, o sea, dentro de la psicología, ¿no? En la práctica clínica, es decir, en gabinetes, ¿no? En centros multidisciplinares, en policlínicas, ¿no? En esta parte sí que hay que ser psicólogo general sanitario. Otra cosa es, por ejemplo, me voy al campo de infantil, que ya os he dicho que es mi rama, pues sí, por ejemplo, aquellas personas que les maravilla la rama de psicología educativa, ¿no? Orientación psicopedagógica, ¿no? Y toda esta parte, por ejemplo, el formarte y especializarse en neuropsicología en la rama de infantil me parece un complemento maravilloso, ¿no? Para, por ejemplo, pues orientadores de centros escolares o todas estas personas que se dedican al apoyo de los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, en esa rama, como es educativa y no es clínica, sí que a día de hoy, por lo menos, no exigen el psicólogo general sanitario ni la habilitación sanitaria tampoco. Pero ya digo que a día de hoy en la parte de práctica clínica privada es imprescindible. Igual que en atención temprana, aunque pertenezca, digamos, a la rama social, ¿no? A servicios sociales, a día de hoy también yo creo que ya lo exigen prácticamente en todos los centros, ¿no? De atención temprana. Andrea, tú Mm. que también has visto todo esto. Siendo psicólogo interno residente, puedes hacer especialización en neuropsicología clínica. Es que mi idea es hacer el PIR, pero me gusta mucho también la neuro. Ay, pues qué genial, Mariola. Yo creo que eso es una de las opciones, ¿no? Maravillosas de formarte o sea, prepararte el PIR y mientras ir formándote en neuropsicología para que cuando por fin te saques esa plaza de PIR, que te la vas a sacar el año que viene, por supuesto, puedas elegir estar en un sitio y puedas rotar por área ¿no? Por un servicio de neuropsicología, de neurología o de neurocirugía, ¿no? Toda esta parte dentro del PIR que puedes elegir o que puedes rotar por determinados servicios o tienes un tiempo también complementario que tú puedes decidir, pues también dependiendo del hospital, ¿no? Hay hospitales que tienen plazas de residentes y que además tienen como su propia unidad de daño cerebral o su propia unidad de neurodegenerativas o de oncología, entonces ahí creo que es una opción maravillosa, ¿no? También para poder complementar, ¿no? Esa formación. O sea, yo creo que creo que es un mix maravilloso, ¿no? Porque te permite poder compaginarlo todo. Y quizás eso dentro de la formación del PIR, digamos que no es imprescindible pasar por la formación de neuropsicología, ¿no? O la puedes pasar como también un poco por encima,
pero si te metes en ese mundo y te gusta la neuro, pues quizás puedes ir buscando el camino para que dentro de tu residencia, que ya digo que te la vas a sacar el año que viene, ¿no? Pues puedas profundizar, ¿no? En el área de neuropsicología. Pues sería maravilloso. No sé si tenéis más preguntillas por ahí, si queréis saber algo más. Muchas gracias de nada, Mariola. Mucha suerte, ¿eh? En todo el proceso y, por supuesto, en el examen, pero en todo el proceso, ¿eh? Valientes. No sé si tenéis por ahí alguna cuestión más. Si no, lo dicho, nos mandarán el enlace para que podáis volver a ver toda la grabación y las dudas y todo esto que estamos comentando. Sí que en la grabación sí que he ido diciendo un poco todos los temas, los módulos, tanto de infantil como de adultos, para que tengáis esa visión. Y si no, eso, en redes sociales, tanto en amir.psicología como en amir.highereducation podéis solicitar, escribirles mensaje en Instagram para poder pedirles información, y las compañeras están encantadas de poder trasladaros, resolveros dudas y lo que necesitéis. Así que nada, si no tenéis más preguntitas, si os parece, cerramos el webinar. Muchas gracias por haberos conectado. Espero veros pronto por ahí, por los foros y por las tutorías y los seminarios. Y si no, bueno, pues también espero veros en el mundo profesional muy pronto. Así que nada, chicos, chicas, de nada por la información. Nada. Buenas tardes a todos y a todas. Y nada, que acabéis bien el martes y acabéis bien la semana. Un abrazo.